Llegamos al punto en el que con estas cifras es cuestión de aproximadamente unas 12 semanas más, ya entran en juego cosas un poquito más avanzadas para pasar de esos 5.000 a esos 10.000 euros al mes tan ansiados, la que va a hacer que todas las campañas cumplan y rindan a la perfección. En este momento nos vamos a estar situando ya en aproximadamente 35-40 llamadas. Con todo este proceso y este paso a paso, aproximadamente en otros 3 meses, porque vas a incrementar mucho proporcionalmente los contactos, estaríamos plantándonos en esos 10.000 euros al mes. Tenemos que tener sistemas de compromiso, de fidelización y de aporte de valor. Muy buenas y bienvenido a esta clase desde las calles de Nueva York, en la que mientras me doy un paseo te voy a contar el paso a paso concreto que necesitas para llegar a 10.000 euros al mes partiendo de cero, el paso a paso que aplicamos en Trainerway. Bien, lo primero que necesitamos es determinar de manera más o menos promedio, luego esto variará a lo largo del proceso, pero determinar qué necesitamos a nivel tangible para llegar a esos 10.000 euros al mes. Y como quiero que nos sea muy sencillo hacer las cuentas, vamos a establecer 100 clientes a un promedio de 300 euros el trimestre, aunque por supuesto esto, lo referente a tus precios, va a ir incrementándose a lo largo del proceso. Vamos a establecer diferentes puntos clave dentro del negocio, que son el establecimiento del mismo, cuando estamos empezando de cero a 2.000 euros al mes, de 2.000 a 5.000 y de 5.000 a 10.000, puesto que el proceso en cada uno de estos puntos es totalmente diferente y hay que ir implementando ciertas cosas. Bien, punto cero, establecimiento del negocio. Aquí no tenemos nada y tenemos que iniciar el camino. ¿Qué es lo más importante? Lo primero de todo, saber qué queremos para nuestro negocio, de qué manera queremos gestionarnos, de qué manera queremos que sea nuestro día a día. Si no tenemos esto claro, va a ser muy difícil determinar a quién nos vamos a dirigir, de qué manera nos vamos a dirigir a esas personas y cómo tenemos que desarrollar todo el proceso. En segundo lugar, en este punto tenemos que definir muy bien, investigando a qué cliente queremos dirigirnos. Esto lo vamos a hacer a través de un proceso de búsqueda y a través de un proceso de desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos que investigar y luego pensar en cómo vamos a trabajar con esa investigación. Aquí vamos a determinar a qué tipo de personas vamos a ayudar, a qué vamos a ayudarles a conseguir, de qué manera esas personas lo quieren conseguir, por qué quieren conseguir todo ese proceso, y esto nos va a terminar dando qué es lo que vamos a ofrecerles a nivel de propuesta de valor, a nivel de oferta y, por supuesto, de qué manera vamos a verbalizarlo para que esa persona de verdad entienda lo que le estamos proponiendo. Aunque parezca paradójico, este es en el punto en el que casi todo el mundo empieza mal, porque no le presta la suficiente importancia. Esto, según nuestro criterio, es un proceso concreto de investigación que tiene tanta importancia como la posterior captación de clientes, porque es que si no, esta no se va a dar. Así que préstale muchísima atención a lo que llamamos los deseos, dolores y problemas del cliente, de qué manera vamos a hablar de esos deseos, dolores y problemas para poder hacérselo llegar, qué es lo que le vamos a plantear de forma concreta, tangible e inconfundible a nivel de propuesta de valor, cómo vamos a verbalizarlo, como he dicho, a nivel de oferta, y luego, por otro lado, cómo vamos a trabajar esa parte que nos diferencie del resto de entrenadores. El siguiente punto, como he dicho, entra en juego esa parte que nos diferencia del resto, el valor diferencial. Esto es aquello que va a hacer que no seamos un entrenador más, que no sonemos como el resto, que no sonemos a pierde grasa sin pasar hambre en 90 días con mi método asegurado, y que seamos de verdad la única opción en la mente del cliente. Tienes que tener en cuenta que en esta parte lo realmente importante es que te metas en su subconsciente y entiendas perfectamente cuál es el detonante, qué es lo que necesita esa persona escuchar y ver para determinar que te contrate. Cuando tenemos clara esta parte, el siguiente punto, por supuesto, es la parte del servicio. Crear eso que llamamos servicio mínimo viable. Aquí no nos andamos con florituras, lo único que queremos es tener algo medianamente tangible que cuando llegue el primer cliente se lo podamos entregar. No queremos el servicio perfecto, queremos simplemente eso que va a permitir que podamos ya dar algo y comercializarlo. Y aquí, en la parte del servicio, entran varios factores que son tremendamente importantes. Por supuesto, damos por hecho que tenemos que tener un método de entrega del entrenamiento, del plan de nutrición si es así, de las revisiones, pero, mucho más importante que todo esto, tenemos que tener sistemas de compromiso, de fidelización y de aporte de valor. Y esto es lo que realmente va a hacer la diferencia entre un negocio que triunfe y otro que no. Un negocio que triunfe va a tener un sistema de compromiso que haga que la persona se mantenga enfocada durante todo el proceso, con pequeñas gamificaciones, con logros que va consiguiendo y con ítems que van a hacer que la persona realmente quiera continuar en el proceso. Un sistema de fidelización que haga que la persona mire más allá, vea que realmente quiere continuar contigo para que no sean contratos de una sola vez y podamos de verdad tener en cuenta a esa persona a largo plazo. El tercer punto, esos factores intangibles que determinan que la persona perciba muchísimo más valor de lo que ha terminado pagando por el servicio. Cosas que a priori no son del todo relevantes dentro de lo que es el propio servicio, pero que hacen que la percepción de valor hacia ti sea infinita. Perfecto, hemos establecido ya todos los cimientos de nuestro negocio sobre los que vamos a desarrollar todo el proceso de captación, venta y demás. Llega el momento de ver cómo empezamos el proceso de hacer que lleguen clientes.
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, según nuestro cliente potencial, dónde puede estar ese cliente. Va a estar más en Instagram, más en LinkedIn, va a estar en Facebook, aunque esto es más residual. Tenemos que ser conscientes de que en función del cliente, aunque la mayoría podrán estar en ambos sitios, en función del cliente va a estar más en un sitio o en otro. Entonces, ese es el primer paso. A partir de ahí, ¿dónde se congrega esa gente? ¿Qué tipo de cuentas lee? ¿Qué tipo de productos consume? ¿Qué tipo de revistas? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va a hacer que podamos iniciar el proceso y las estrategias en un lugar o en otro. Sea como sea esta parte del proceso, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales son nuestro mayor aliado ahora mismo para poder captar clientes. No sería muy lógico el desperdiciarlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Optimizar nuestros perfiles. Optimizar nuestros perfiles haciendo que se vea claramente a quién ayudamos, a qué le ayudamos, de qué manera le ayudamos y qué es lo que nos diferencia de los demás. Y esto lo vamos a hacer con la descripción de la biografía, todos los ítems, por ejemplo, en redes sociales como LinkedIn y con lo que llamamos el contenido de base. Si no tienes contenido creado, entre 6 y 12 publicaciones que determinen muy claramente qué es lo que haces por tu cliente potencial. En este último caso, a nivel concreto y tangible, lo que vamos a hacer es que esas publicaciones abren muy concretamente al dolor, al deseo y al problema, que son el dolor, aquello que la persona quiere evitar, el deseo, aquello que la persona quiere conseguir, y el problema, el obstáculo que se interpone entre conseguir el deseo o eliminar el dolor. Pues vamos a hacer publicaciones orientadas a hablar a estos principales dolores, deseos y problemas de tu cliente para que realmente cuando vea tu cuenta diga, esta persona es para mí. Muy buenas, interrumpo este episodio solo para decirte que tienes aquí abajo en la descripción el dossier informativo del programa TrainerWay, donde te contamos de principio a fin cómo vamos a hacer para que consigas incrementar entre 2 y 5.000 euros más tu negocio de entrenamiento online. Echa un ojo y ahora seguimos con el episodio. Bien, una vez tenemos todo desarrollado y pulido, llega el momento de empezar a captar clientes. Para este primer punto, pasar de los 0 a los 2.000 euros al mes partiendo de esos precios de 300 euros de un trimestre, vamos a utilizar la captación orgánica activa. Esto es un sistema compuesto de estrategias que no implican la necesidad ni de contenido ni de anuncios, que todos son estrategias que nos van a permitir entrar directamente en contacto con clientes potenciales, establecer una conversación y poder llevarlos a un proceso de venta. Lo que planteamos en esta primera etapa es que a través de este sistema generemos entre 40 y 60 oportunidades de contactos diarios a través de las diferentes estrategias, hay multitud de ellas dentro de la captación orgánica activa, para que en cuestión de entre 8 y 10 semanas podamos habernos puesto en esos 2.000 euros al mes. Por supuestísimo que esto requiere un proceso de feedback y corrección constante para mantenernos en los ratios que realmente podemos decir que son los interesantes para llegar a conseguir estas cifras de con estos contactos en menos de 2 meses y medio podamos ponernos en 2.000 euros al mes recurrentes. Y esto es más o menos el tener un porcentaje de entre un 4 y un 5% de gente que termina yendo a un proceso de venta y aproximadamente un 30-35% de conversión en videollamada. En este punto ya estamos en esos 20 clientes, ya somos totalmente solventes generando conversaciones, llevándolas a un proceso de venta y tenemos una conversión mínima de ese 30-35% porque los números han tenido que salir así. Y a partir de aquí llega el siguiente paso para pasar de los 2 a los 5.000 y es establecer dos embudos, uno simple y uno intermedio. La captación orgánica activa en sí ya es un embudo, pero cuando hablamos de embudos y no hablamos concretamente de captación orgánica activa, nos referimos a implementar ya inversión en publicidad. El primer embudo que vamos a implementar es un embudo a seguidores, un embudo que nos va a permitir recibir aproximadamente entre 20 y 50 seguidores al día. Esto nos permite entrar en contacto con gente ya potencialmente más cualificada. El segundo embudo que vamos a meter es un embudo o bien a mensaje directo o bien a formulario, que es lo que llamamos un embudo intermedio. Con esto lo que vamos a conseguir es que aproximadamente entre 2 y 5 mensajes directos o formularios nos lleguen cada día. Con esto vamos a tener un punto de entrada de posibles clientes con un poquito más de cualificación, aunque sean un pelín más caros. Por supuesto, por esta parte del camino ya hemos tenido que ir optimizando todo nuestro servicio, habiendo creado un factor comunidad, como llamamos, puede ser un grupo de WhatsApp, de Telegram, pero crear una comunidad, porque aquí vamos a utilizar un sistema de gamificación en el que vamos a poner objetivos grupales, premios mensuales, para incentivar a las renovaciones, a las afiliaciones, que gente que ya tenemos en el programa nos traiga más gente y que la bola de nieve vaya haciéndose cada vez más grande. En este momento estamos en el punto en el que estamos pasando de los 20 a los 50 clientes, cosa que podemos gestionar perfectamente habiendo optimizado muy bien todo el proceso de entrega de servicio en aproximadamente unas 10 horas a la semana, llevándonos hasta las 15 aproximadamente, 16 cuando tengamos esos 50 clientes. Te preguntarás a partir de este punto qué inversión necesito. Pues aproximadamente en este momento estaremos entre 150 y 300 euros mensuales de publicidad. En este momento debemos estar aproximadamente en unas 25 llamadas de venta al mes y generando más o menos unos 8-10 clientes promedio mensuales.
Además, con el sistema que hemos implementado de entrega de servicios, gamificación, factor comunidad, tendremos que estar aproximadamente en un 60-70% de renovaciones, haciendo ya que crezca esa bola de nieve cada vez más. Llegamos al punto en el que con estas cifras es cuestión de aproximadamente unas 12 semanas más que nos pongamos en esos 50 clientes, a veces antes. Y aquí ya entran en juego cosas un poquito más avanzadas para pasar de esos 5.000 a esos 10.000 euros al mes tan ansiados. Lo primero, esto es algo que podíamos haber implementado antes según el caso, pero sí o sí lo tenemos que implementar ahora. Y es de añadir dos figuras extra dentro de tu equipo. La primera es la del setter. Vas a tener ya un volumen de contactos, de conversaciones que tú solo va a ser difícil que lo manejes cuando tienes que estar atendiendo a tus clientes, gestionando toda esa parte de renovaciones, afiliaciones y demás, y gestionando todo el proceso de ventas. El setter lo que va a hacer es atender a todas esas personas que entran como seguidores, como mensajes directos, que entran en los embudos a formulario y siguiendo con la captación orgánica activa, aunque ahora en mucha menor medida, pero va a ser esa persona la encargada 100% de gestionar todos los contactos a nivel de conversación en texto que tienes en el negocio. La siguiente figura que sí o sí vas a empezar a necesitar, y ahora te explico el por qué, es la de el trafficker, una persona que te gestione las campañas de anuncios. ¿Por qué? Porque ahora vamos a implementar un nuevo embudo, un embudo avanzado, un tercer embudo aparte de la captación orgánica activa, que puede ser un VSL, un PLF, un webinar, algo que ya traiga clientes considerablemente más cualificados, pero que también son clientes, potenciales clientes, que nos van a salir más caros en cuanto a la adquisición de ese contacto. Y esta persona es la que va a hacer que todas las campañas cumplan y rindan a la perfección. ¿Por qué es interesante hacerlo aquí? Porque en este punto, para este tipo de embudos, le vamos a tener que dedicar de inicio unos 200 o 250 euros extra y de manera incremental nos vamos a tener que terminar situando al norte de los 600-700 euros mensuales de inversión en publicidad. Remarco que estamos hablando de dar el paso de esos 5.000 de manera paulatina hasta los 10.000 euros al mes. Por tanto, proporcionalmente estamos hablando de una inversión de aproximadamente entre el 8 y el 12%. En este momento nos vamos a estar situando ya en aproximadamente 35-40 llamadas de venta mensuales, de las cuales hay muchas que ya vienen muy cualificadas porque vienen a través del VSL, de formularios, hemos optimizado procesos y además vamos a estar trayendo ventas, todo esto lo estamos hablando sin tener en cuenta todo el proceso de afiliaciones, vamos a estar trayendo ventas de gente que nos recomienda a sus amigos, conocidos, familiares, que son personas que vienen ya totalmente dispuestas o predispuestas a comprar. Para todo esto ya hemos tenido probablemente que comprar un dominio, tener un sistema de CRM, de gestión de clientes medianamente automatizado que no nos haga volvernos locos, puesto que si estamos hablando de tener aproximadamente 35 o 40 llamadas al mes para poder llegar a esos 10.000 euros mensuales, estamos hablando que vamos a estar gestionando una cantidad de contactos muy grande. Y el setter, que se va a dedicar plenamente a ello, tiene que tener herramientas para sistematizar y automatizar procesos y que todo eso esté organizado de manera totalmente automática. Aquí yo te recomendaría utilizar un CRM profesional. Nosotros en TrainerWay proporcionamos ese CRM sin ningún tipo de coste a los alumnos para que puedan gestionar tanto todo el proceso de la página web, el email marketing, absolutamente todos los procesos, todas las etapas del cliente. Por parte del setter, por tu parte, puedes gestionar a tu equipo para que tengas todo centralizado y puedas automatizar una cantidad muy grande de procesos a nivel de entrada del cliente, etiquetado, seguimientos, etcétera. Con todo este proceso y este paso a paso, aproximadamente en otros 3 meses, porque vas a incrementar mucho proporcionalmente los contactos, estaríamos plantándonos en esos 10.000 euros al mes. En muchas ocasiones se da antes, pero este es el proceso más normal y más natural dentro del crecimiento que tiene un negocio que parte totalmente de cero, que aproximadamente en esos 7-8 meses pueda ponerse en 10.000 euros al mes. Por supuesto que todo este proceso va acompañado de un aprendizaje en cuanto a gestión de equipos, gestión de clientes, gestión de procesos. Vas a aprender, obviamente, a nivel de gestión de anuncios y todo esto se va a ir dando acorde a cómo tú vayas desarrollando todo el proceso. Pero este es el paso a paso que nos ha llevado a ayudar a decenas y decenas de alumnos a poder alcanzar esos ansiados 10.000 euros al mes y muchos de ellos poder hacerlo recurrentemente y muchos de ellos poder superarlo e incrementarlo. Simplemente déjame aquí si tienes alguna duda, cualquier cosita que quieras. Estaré encantado de leerte y contestarte y te dejo en la descripción de este episodio, de esta clase, el dossier informativo de TrainerWay donde te contamos cómo aplicamos esto de principio a fin con nuestros alumnos para garantizarles el éxito. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.